Amigas y amigos, es un placer estar el día de hoy con ustedes para platicar en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte. Como cada 10 de octubre, se unifica el movimiento abolicionista mundial y se moviliza a la sociedad civil, a la opinión pública, a los dirigentes políticos, a los juristas, filósofos y demás pensadores en torno precisamente a apoyar esta abolición. Este día lo que pretende fomentar y consolidar es la conciencia política y general del movimiento mundial contra la pena de muerte. Hoy por hoy ya son más de 160 estados miembros de las Naciones Unidas que han abolido ya la pena capital o bien algunos estados, a pesar de que la contemplen sus sistemas jurídicos, no la ponen en práctica. Sin embargo, aún hay muchos países que tienen un gran número de reos, personas que están en la cárcel privadas de su libertad esperando la ejecución. México ha sido un firme opositor de esta práctica. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales tendríamos que argumentar, reflexionar en torno a la abolición de la pena de muerte? Yo mencionaré 5 que son muy concretas. En primer lugar, la pena de muerte es irreversible y evidentemente pueden llegarse a cometer errores. Cuando los sistemas de justicia, los sistemas de procuración e impartición de justicia no son claros, no son expeditos, no tienen procedimientos debidamente instrumentados, pues es fácil correr el riesgo de sentenciar la pena de muerte a un inocente. Pero además, cuando se aplica la pena de muerte, como decíamos, esta es irreversible. En los sistemas penales de procuración e impartición de justicia, si a una persona que está en la cárcel sentenciada se determina o se llega a esclarecer que fue inocente del delito por el cual se le privó de la libertad, se le pone en libertad, es decir, se puede levantar la sentencia. Pero ¿cómo resucitamos a un muerto? Segundo, la pena de muerte no disuade el crimen. En todo caso, hoy por hoy no existen pruebas contundentes de que la pena de muerte disuada a los criminales para cometer los ilícitos penales. De hecho, en los países en los que se ha prohibido la pena de muerte, no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia. Tercero, suele emplearse normalmente la pena de muerte en sistemas de justicia poco imparciales, que nos lleva a la siguiente razón. Normalmente la pena de muerte se utiliza por los estados totalitarios para efecto de quitarse de encima a los opositores políticos. Y por último, en aquellos sistemas o países en donde está establecida, la pena de muerte suele ser discriminatoria, porque se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas, los pobres o bien las personas con discapacidad psíquica. En este sentido, es que de manera global, los países se han dado a la tarea de impulsar la proscripción de la pena de muerte desde el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy por hoy, desde 1990, se ha signado lo que se conoce como el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Este tratado internacional que se formó, se diseñó en 1990, ha sido suscrito por el Estado mexicano el 20 de junio del 2007. En este tratado, los países señalan en su preámbulo que precisamente derivado de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual reconoce la vida como fundamento de todos los derechos, es importante que se restrinja la pena de muerte, sobre todo porque toda persona tiene el derecho inalienable a que se respete su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa. En esta lógica fue que, previo a la ratificación de este tratado internacional, nuestro país publicara el viernes 9 de diciembre del 2005 una reforma constitucional de suma importancia. Se reformó el artículo 22 y el artículo 14 precisamente para
prohibir la pena de muerte dentro de nuestro sistema jurídico. En aquella reforma, en aquel procedimiento, se estableció en sus iniciativas dos ideas que me parece son fundamentales. Decía el presidente en aquel entonces, Vicente Fox, que como parte de esa iniciativa, el Ejecutivo consideró pertinente incorporar propuesta de reforma en materia de derechos humanos, la modificación al artículo 14 y 22 de nuestra Constitución para suprimir de manera definitiva la pena de muerte, misma que, por otra parte, desde el año de 1661, pues ya no se aplicaba en nuestro país, precisamente porque se advertía como contraria al sentimiento humanitario de la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Además, esa propuesta en el 2005 resultaba adecuada para armonizar nuestro derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos. Amigas y amigos, es un día de celebración, es un día en el que apostamos para que el derecho penal, a través de sus mecanismos y sus medidas, puedan más bien apostarle a la reinserción social, puedan apostarle a que las personas puedan corregir los errores que han cometido en el pasado. Pero jamás se justificará privar de la vida a alguien cuando tenemos claro que los sistemas judiciales, los sistemas de procuración de justicia no son infalibles. Así las cosas, amigas y amigos, resulta fundamental modificar el debate para centrarlo no en el ejercicio de los derechos, sino en el alcance y protección del valor más preciado para el ser humano, es decir, la vida humana. En definitiva, la gran pregunta que debemos responder en los albores del siglo XXI consiste en lo siguiente: ¿es la vida humana medio o fin? Dependerá de la forma en cómo nos acerquemos a responderla, así como la profundidad y la seriedad con la que lo hagamos, arribar a nuevos planteamientos que nos permitan reidentificar lo que todos, independientemente de nuestra posición axiológica, tenemos en común. Muchas gracias.